Ecuador underwent 2 weeks of a nationwide revolt. Indigenous, anti-mining groups, trade unions, and students protested for 2 years of structural adjustments and neoliberal social spending cuts, which, applied while the coronavirus crisis hit homes nationwide, caused hunger, spike in crime, and collapsed the educational and healthcare systems. The Lasso administration ignored their claims and repressed them from day one. Yet in the end, the country's third largest banker buckled under pressure. The strike ended on Thursday, July the 30th, with an agreement facilitated by the Catholic Church. But it was a hard road to get to such agreement, especially because early in the week, President Lasso declared the negotiation to be over due to the death of a soldier. This is a road blockade near Shushufindi, an area filled with oil wells. A group of indigenous are impeding a convoy guarded by the military from passing. According to Confenaye, this is the video of the incident. Under emergency powers, amid the indigenous anti-mining strike, Ecuador military and police were under a special order which allowed them to use lethal force against protesters. While the exact circumstances of the death of Sergeant Jose Chamorro have not been determined by a court of law or a special commission, the government immediately blamed the strikers for the shot that killed Chamorro, ignoring the claims of indigenous and human rights organizations that it was friendly fire what killed the soldier. Esto se pone fuerte, están parando para todo lado. Vamos a salir un poco más afuera. The following morning, the news had spread that a soldier died and 12 others got hurt in the confrontation. From this point on, we can clearly see the difference in stories and the role of the mainstream media in creating what Noam Chomsky called manufactured consent. President Guillermo Lasso's side of the story was quoted in almost every news outlet in the world. Cayeron heridos 12 miembros de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas, varios de ellos de gravedad. Fueron cobardemente atacados con armas de fuego y lanzas. The military, they were inside the indigenous territory at night and outnumbered, but they were under orders to disperse the strike at any cost, even using lethal force. Que existió ahora en la madrugada 28 de junio del 2022. Esto aquí podemos ver gran cantidad de material, en este caso material de disuasión del uso progresivo de la fuerza, que hoy por hoy, pues al fin y al cabo, lograron cruzar el convoy hacia su destino. Es un acto criminal jugar con la vida de inocentes. El país ha sido testigo de todos los esfuerzos que hemos hecho para entablar un diálogo fructífero y sincero. According to the Ecuadorian army, on the side of the strikers, there have been 5 deaths, including children, 500 injured, and 150 people detained. However, the state apparatus and international media have zeroed in on Sergeant Jose Chamorro's death. In reality, the harsh repression from day one to the masses of the poorest and many times destitute of society shows that Guillermo Lasso chose to impose his political doctrine over the cries for help in the form of the strike.
se nos ayudan a difundir. Acá también hay niños, mujeres, personas de la tercera edad. The Lasso administration has been like a perfect storm of shock doctrine, imposing neoliberalist models, while the pandemic raved the economy, and when social networks are most needed. And when hunger brewed into a social explosion, he declared the strikers kidnappers of the peace. The Grayson spoke to José Cueva from the anti-mining front. O sea, por un lado, todos los territorios que están en resistencia contra la minería conformamos el Frente Nacional Antiminero hace ya algún tiempo, y uno de los objetivos del frente justamente fue colocar en la agenda de la CONAIE, en la agenda de lucha de la CONAIE, el tema de la minería, que había sido un poco invisibilizado en los últimos años. La misma CONAIE, si bien les preocupaba el tema, no lo ponían muy adelante, digamos, en las exigencias históricas. Cueva came to the capital to support the strike, along with delegations of 21 regions that have been affected by mining projects or are trying to prevent that from happening. All those 21 regions had closed roads and joined the strike nationwide. Ahora en las exigencias de CONAIE, en el quinto punto, o sea, central, está el tema de la minería, ¿no? La moratoria minera, la prohibición de minería en fuentes de agua, en territorios indígenas, la auditoría a las concesiones mineras que no hayan tenido procesos de consulta previa o consulta ambiental, y la derogatoria de los decretos 151 y 89, si no me equivoco, que son los decretos que emitió Lasso en los primeros días de gobierno para facilitar la expansión de la minería y del petróleo. Cueva sees systemic conditions for escalating social conflicts. Yo veo que hay una absoluta voluntad propia porque responde a un momento histórico en el cual ya es imposible frenar esta lucha. Yo pienso que el paro nacional en el Ecuador, que empezó en el 2019 en realidad, porque esto es solamente la continuidad de octubre de 2019, es algo que ya no se puede frenar, que no responde ni a una planificación ni a una, digamos, a una agenda de la misma organización indígena. Esto es algo que ya no se puede frenar porque hay condiciones concretas de pobreza, de miseria en las comunidades. Hay condiciones de no futuro en la juventud de los pueblos indígenas que están haciendo de la revuelta una única opción, una única salida. Y pienso que esto no es una situación única del Ecuador. Creo yo que la revuelta social empieza en el mundo entero a ser incontenible, como un proceso histórico que está escrito, que se sabe, que se lo ha tratado de contener a través del capitalismo y a través de la socialdemocracia, pero que llega un momento en que ya no puede ser contenido porque el mismo capitalismo ha sobrepasado sus propios límites y ya no tiene suficiente energía para continuar, y por tanto ya le sobrepasan la pobreza, la miseria, y cuando el hambre llega, no hay quien pueda detener al pueblo. A specific figure that has been singled out for demonization is Leonidas Issa, the leader of the movement. He's being called the man responsible for all this mess and public enemy number one among those upper classes and sectors that are more invested in society. Pero no volveremos a sentarnos a dialogar con Leonidas Issa, quien solo defiende sus intereses políticos y no lo de sus bases. A nuestros hermanos indígenas, ustedes merecen más que un oportunista como líder, que los ha engañado a ustedes y a todo un país. When asked about the discredit campaign attacking the indigenous leaders and organization, Cueva gave some insight on how things are decided. Cuando los indígenas eligen a un dirigente, no lo eligen para que el dirigente decida por ellos. El dirigente es quien tiene que ejecutar las resoluciones y las decisiones que se discuten en una asamblea.
Y las asambleas del mundo indígena son permanentes. Están permanentemente deliberando, discutiendo, analizando, conversando, tomando decisiones y luego se la entregan al dirigente para que las ejecute. Esto pasa permanentemente en el mundo indígena. The Grayson spoke to Darío Issa Pilaquinga, the president of the Kitukara community. Seguramente en el movimiento indígena sí hay gente infiltrada, como en todo lado, tristemente. Pero las bases y las decisiones del movimiento indígena no la toma una persona, no la toma Leonidas Diza. De hecho, este levantamiento, esta movilización, no la está convocando solo la CONAIE, la está convocando la FENOCIN y la FEINE, es decir, 3 sectores importantes del movimiento indígena ecuatoriano. Las decisiones siempre son asamblearias, siempre se convoca un consejo interno de presidentes, presidentas, pueblos y nacionalidades de organizaciones. Estas discusiones se llevan a una asamblea masiva, seguramente de 15,000, 20,000 personas que están ahí abarrotados, al menos en este momento, en el ágora de la Casa de la Cultura, y a partir de eso se determinan mandatos, ¿no? Los dirigentas son elegidos en congresos abiertos, en donde van las delegaciones directamente a decir cuáles son se hacen mesas de trabajo como puede ser educación, salud, seguridad, entre diferentes temáticas, y a partir de esas mesas de trabajo se escuchan las propuestas de los candidatos, candidatas nominados por las organizaciones, ¿no? No hay partidos políticos que están liderando las decisiones dentro del movimiento indígena, sino son los mandatos de las asambleas, de los consejos ampliados de CONAIE o de Cuarunari, o adentro de cada nacionalidad de los pueblos. Once again, the government and mainstream media are especially invested in the argument that the indigenous are manipulated by former President Rafael Correa. Having been in hundreds of indigenous assemblies, Cueva had this to say. Esta visión de que los indígenas o que los movimientos sociales son utilizados es una visión bastante colonialista, que se la escucha de todas partes, ¿no? Así como tú dices, por un lado hay una izquierda que piensa que los indígenas son manipulados por la derecha, hay una derecha que piensa que los indígenas son manipulados por la izquierda, y digamos, nos enfrascamos en esa visión colonialista en la cual no estamos dispuestos a aceptar la autonomía de las comunidades, no estamos dispuestos a aceptar que la gente tiene un pensamiento propio, que los indígenas, que la gente pobre, que la gente de abajo también tiene la capacidad de decidir por sí misma lo que quiere hacer y lo que no quiere hacer. Estamos permanentemente enfrascados en esta discusión. Hoy mismo, uno de los temas que más saca a relucir la derecha casi fascista ecuatoriana justamente es esto, que hoy por hoy el movimiento indígena está manipulado por el correísmo y que es la agenda correísta la que está en las calles, ¿no? Y esto hace 2 años o hace 4 años era al revés. Correa decía que es la CIA la que está manipulando y que el movimiento indígena está llevando la agenda de la CIA a las calles. The Grayson asked Darío Issa to comment on a report we published on February 6, 2021, detailing economic support from the National Endowment of Democracy to Yacu Pérez, the indigenous movement's 2018 presidential candidate, who ran a close contest against Andrés Arauz from the Correa faction of the left. Having to dispute the same electorate from each other, they were both eventually defeated by Guillermo Lasso. Hay muchos rumores de que Yacu Pérez es un agente de la CIA, ¿no? Yo digo, bueno, si no es un agente de la CIA oficial, les hace el trabajo gratis. Porque en realidad la voluntad del movimiento indígena en un consejo ampliado, me parece que en mayo del 2000, ¿qué será? 2020 fueron, no recuerdo, tal vez mayo del 2020, yo tengo, porque además estuvimos en consejo ampliado, el 90% de organizaciones pedía que sean unas elecciones primarias abiertas y proponían como candidato a Leonidas Diza. Apenas 2 organizaciones sostenían el apoyo a Yacu Pérez. 2 organizaciones. Recordemos, Yacu Pérez anteriormente fue
presidente Lacua Runari en 2 periodos. El segundo periodo renunció para ser candidato a la prefectura. En ese entonces él era prefecto, ¿no? Él llegó con una suerte de plan de trabajo que no lo había cumplido hasta ese momento. Y renunció a su cargo de prefecto para luego lanzarse a presidente. Entonces fuimos viendo, ¿no?, cómo usó la organización social y las conquistas de las demandas de las organizaciones de base como una suerte de escalón, ¿no?, más no con un interés colectivo. 2 organizaciones apoyaban dentro de la estructura del movimiento indígena a Yacu Pérez, pero quien terminó definiendo fue la representación electoral, que es Pachacutic. Fueron los voceros provinciales los que le dieron, digamos, el aval para que él sea candidato presidencial cuando las bases no lo querían a él. Seguramente, si llegaba el compañero Leonidas a ser candidato, hubiésemos tenido un primer presidente indígena en el país. Much of the government and mainstream media narrative is that the indigenous are manipulated either by Correa, crime lords, or narco gangs. Volvemos a ver que a partir de la mentira, a partir del absurdo, pretenden generar una imagen pública, ¿no?, una verdad, una retórica del violento, ¿no?, de que la movilización está financiada por el correísmo o el narcotráfico, cuando en realidad vemos que quienes están involucrados o tienen relaciones, desde mismos informes de inteligencia de los Estados Unidos hasta los informes de inteligencia del país, quien tiene vínculos con el narcotráfico son los funcionarios del gobierno de Guillermo Lasso, son los funcionarios de la policía, son los funcionarios de las Fuerzas Armadas. A nosotros nos acusan de que estemos financiados por el narcotráfico, pero cuando nosotros vemos en las calles camiones de cualquier lugar de Quito, de cualquier lugar del país, llegando con plátanos, con panes, con sopita, con arroz, esa es la colaboración que está sosteniendo a las organizaciones, desde las iglesias evangélicas, desde los grupos pastorales católicos, desde las organizaciones barriales, las familias que vienen a dejar un quintal de arroz, una arroba de arroz, azúcar, café. Eso está sosteniendo la movilización. No está sosteniendo ningún otro agente político o narcotraficante como pretenden hacer ver. On the last day of the month, with the mediation of the Catholic Church, an agreement was signed, featuring the following points. Decree 95 on hydrocarbons is repealed. No more increasing in oil production. Decree 195 on mining activity is reformed. There will be no mining on indigenous lands. A dialogue table with the presence of guarantors to follow up on the agreements and points still pending. This will be done within 90 days. The end of the strike and return to the indigenous communities gradually. The state of exception is over. Constitutional rights are back on. Reduction by 15 cents on gas, diesel. However, at the time of the closing of this edition, the agreement was being presented to the strike leaders and debated before being signed. Because as we have reviewed, the leaders don't necessarily decide themselves, but implement the mandate of the collective. Represented in this case by the rest of towns and nationalities leaders, as we can see in this picture by Diario El Comercio. As we all know, the devil is in the details, and so many key details are yet to be discussed. But the important mediation by the church saved the day, because it broke a stalemate and made it possible for both sides to save face. It represented a sigh of relief for most of the country's population, no matter which side, because for a minute there, it was looking pretty bad.